Me llamo Lorena y esta historia empezó en un verano de casi 40 grados en Valencia, en un piso minúsculo en el barrio de Benimaclet, donde el calor se metía en las paredes como un huésped indeseado. Vivíamos allí yo y Daniel, mi amigo de infancia, el chico que creció conmigo en un pueblo pequeño de Castilla y que llegó a la ciudad con ganas de comerse el mundo. Él tenía 26, terminando su máster en finanzas, yo 22, en pleno primer año de periodismo, sobreviviendo como podía. Durante meses, Daniel fue mi refugio. Trabajaba en una gestoría que pagaba poco pero mantenía las cuentas justas. Era paciente, casi santo, me explicaba apuntes, soportaba mis ataques de ansiedad y me hacía reír cuando yo sentía que el mundo se abría bajo mis pies. Yo buscaba un trabajo pero siempre lo mismo, se necesita experiencia. Y allí estaba él, mi base sólida. Hasta que un día todo se torció. Primero la empresa anunció recortes. Después, él. En una mañana gris, Daniel llegó a casa con un sobre en la mano y los ojos apagados. Lo habían despedido. Y como si el destino se burlara de él, Lucía, su novia de 2 años, decidió marcharse. «Estás distante», dijo. «Solo hablas de facturas, de problemas, no eres el mismo». Él no supo agarrarla. Ella no quiso aguantar la parte difícil. Desde entonces Daniel caminaba como si llevara piedras en el pecho. Dormía mal, comía peor, y pasaba horas sentado mirando la persiana medio bajada donde entraba una línea de luz anaranjada. Yo lo observaba en silencio con esa impotencia que te quema el estómago. Por las mañanas veía sus ojos hinchados, su barba crecida, y ese gesto de hombre agotado que nunca había visto en él. Empecé a despertarme antes, preparar café, dejarle tostadas listas, y poner una playlist de flamenco suave que a él le encantaba. Le dejaba notas en la nevera. «Hoy hace calor, pero tú ardes más fuerte. No te suelto». Él solo sonreía un poco como si una parte de sí quisiera despertar. Una noche, cuando el calor había convertido el piso en un horno, lo encontré sentado en el sofá, la camiseta pegada al cuerpo, respirando como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Me acerqué despacio y me senté junto a él. Llevaba un vestido ligero color coral, casi transparente bajo la luz del viejo ventilador. No lo elegí por él, o quizás sí, pero no me atrevería a admitirlo. «¿Quieres hablar?», susurré. Movió la cabeza. Pero su cuerpo pedía auxilio. Me recosté en su hombro. Sentí su piel caliente, la tensión en sus músculos. «Has sido mi ancla toda la vida», dije. «Déjame ser tu puerto un rato». Y ahí, se rompió. No lloró fuerte. Fue un llanto seco, silencioso, que reventó por dentro. «Soy un fracaso, Lora. No tengo trabajo, perdí a Lucía y siento que te fallo a ti también». Mi corazón se apretó. «Tonterías. Si se trata de compartir el último paquete de pasta, lo compartimos. Pero tú no te caes solo. No mientras yo esté». Él levantó la mirada, y algo cambió. Algo se movió entre nosotros, como si el límite invisible de toda la vida se hubiera derretido con el calor. Pasaron días así. Daniel empezó a hacer cosas en casa, cocinar platos rarísimos, arroz con calabacín y café, tortilla con pan duro, limpiar compulsivamente, arreglar la cisterna con un manual de YouTube. Pero lo que más me llamaba la atención eran sus miradas furtivas. Yo hacía que no veía. Era mentira. La sentía como una corriente eléctrica detrás de la nuca. Un miércoles, mientras intentaba arreglar la puerta del armario, lo observé sin pudor desde el marco de la cocina. La camisa vieja marcaba su espalda, y una gota de sudor bajó desde su cuello hasta perderse en el borde del cinturón. Tragué saliva. Ese no era el niño con el que yo jugaba en la plaza del pueblo. Era otra cosa. Más fuerte. Más peligrosa.
Al caer la noche con el piso convertido en una sauna y el mar lejano oliendo a sal desde la ventana abierta, nos sentamos en el sofá a ver un documental que ninguno estaba viendo. Yo llevaba un vestido blanco con tirantes finos, una prenda que siempre me hacía sentir un poco más mujer. Daniel parecía nervioso, movía la pierna, giraba la cuchara dentro de la taza. ¿Piensas mucho en Lucía?, pregunté. Él se tensó. Sí, pero no como antes. Ahora es más rabia que dolor. No por ella. Por mí. Porque construí una imagen perfecta que no existía. Su mirada buscó la mía. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Nunca te has cansado de mí? Sentí el corazón subir a la garganta. Cansarme de ti sería como cansarme de respirar. Silencio. Miradas. Y un calor distinto al del verano llenó la habitación. Un calor que podía quemar. Y en ese instante el mundo se partió por la mitad. Él se levantó de golpe. Necesito aire, murmuró caminando por el salón estrecho como un animal atrapado. Yo lo seguí con los ojos. Cada músculo, cada gesto, cada respiración pesada. No sabía aún, pero esa noche no iba a terminar como todas las otras. El destino estaba afinando los violines. Algo grande venía. Y yo no estaba segura de si debía temerlo o desearlo. Esa noche, después de que Daniel cruzara el salón como un toro inquieto, yo me quedé sentada observando cómo respiraba, cómo sus manos temblaban mientras se apoyaba en la pared. El calor seguía pegado a nuestra piel como una segunda capa, y la tensión entre nosotros era un hilo tenso que nadie se atrevía a cortar. Este piso parece un cajón, dijo de repente con la voz ronca. Siento que voy a estallar. Se golpeó el pecho con el puño cerrado. Ese gesto me atravesó. Yo me levanté sin pensar y me acerqué descalza, con el vestido blanco pegado al cuerpo. La textura del suelo frío me subía por las piernas como un recordatorio de que yo todavía podía temer o desear, dependiendo del paso siguiente. ¿Y si tuvieras un lugar para soltar todo eso?, susurré. Él me miró como si hubiera dicho algo prohibido. ¿Qué lugar? No tengo dinero para gimnasio, ni ganas tampoco. Negué lentamente. Él entendió que yo no hablaba de pesas ni de correr. El aire entre nosotros se volvió espeso, eléctrico. Me acerqué aún más. El trastero, dije casi sin voz. El de la terraza. Ese que nunca usamos. Saqué la pequeña llave vieja que siempre llevaba en el bolsillo del short, un hábito que nunca había tenido sentido, hasta ahora. La sostuve entre mis dedos, ofreciéndosela. Daniel no la cogió. En vez de eso, su mano envolvió la mía. Su calor me recorrió el brazo como una corriente. Laura, sus palabras sonaron como advertencia. Solo para soltar presión, mentí tanto para él como para mí. Sin pensar. Nadie tiene que saber. La llave es tuya, si quieres. Él cerró los ojos un instante como si luchara consigo mismo. Luego, con un movimiento casi desesperado, apretó mis dedos y tomó la llave. En ese gesto había algo más profundo que todo lo que habíamos vivido juntos. No era sobre fuerza. Era sobre rendición. Se alejó hacia la terraza. Yo lo seguí con la mirada. El pasillo estrecho se llenó del sonido de la puerta del trastero abriéndose con un chirrido antiguo. Después, el golpe seco al cerrarse. Silencio. Un silencio tan intenso que parecía su propio universo. Me quedé unos segundos en el salón, pero algo dentro de mí no me dejaba estar quieta. Había una vibración en el ambiente como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me acerqué a la terraza. De detrás de la puerta escuché su respiración acelerada. Era como si luchara contra un enjambre de emociones contenidas.
No había palabras, solo sonidos tensos, ahogados, que no eran explícitos, pero sí profundamente humanos. Apoyé la frente contra la madera gastada. Sentí el temblor del aire. Quizá debería haberme ido. Pero no lo hice. Mis dedos tocaron la llave que aún estaba puesta por fuera. Giré. El trastero olía a polvo, humedad y verano. Una bombilla amarilla colgante bañaba el pequeño espacio en una luz imperfecta. Daniel estaba allí de espaldas, los hombros tensos, la camiseta pegada al cuerpo como si hubiera salido de la ducha. Él se giró bruscamente. Laura. Sal de aquí. No, no puedo con esto. Su voz estaba quebrada entre angustia y algo más. No era ira. Era miedo. Me acerqué despacio como si me acercara a un animal herido. Te dije que iba a cuidar de todo, respondí con una calma que no sentía. Y eso te incluye. Mis dedos rozaron su espalda. Él tembló. Fue un temblor pequeño, pero tan sincero que me cortó el aliento. Subí la mano por su columna. Sentí la tensión, la rabia contenida, el cansancio. No deberíamos, murmuró. No estamos cruzando ninguna línea, dije sin mentir, porque todavía no lo hacíamos. Solo estoy aquí. Solo estoy contigo. Nada más. Él apretó los ojos, respirando fuerte, como si mi cercanía lo empujara a un borde emocional peligroso. Quise que se calmara. Quise que dejara de pelear consigo mismo. Quise, sí, también sentirlo cerca. Tomé su mano. No la guié a ningún sitio prohibido. Solo la llevé a mi cintura. A un lugar seguro. A un punto donde él pudiera sentir calor sin culpa. Su abrazo llegó como un instinto. Fuerte, desesperado, pero todavía dentro de los límites. Su rostro cayó contra mi cuello, su respiración quemaba mi piel. Ese contacto, solo eso, fue suficiente para encender algo en mí. Sutil. Permitido. Pero intenso como un incendio. Estoy aquí, susurré cerca de su oído. Él apretó más fuerte. Sus dedos se hundieron en la tela fina de mi vestido, y yo sentí como me faltaba el aire. Pero entonces él se apartó de golpe. Me miró con un rostro que mezclaba deseo, miedo y arrepentimiento. No puedo, dijo agachando la cabeza. No puedo perderte a ti también. Y salió del trastero sin mirar atrás. La puerta se cerró. La bombilla quedó oscilando. Y yo sola, con la piel ardiendo y el corazón desordenado. Habíamos cruzado un umbral invisible. Pero no era el último. Lo supe en ese instante. Algo mayor, más profundo, más prohibido, iba a romperse pronto. Durante los días siguientes, Daniel evitó mirarme más de 3 segundos seguidos. No era distancia fría, era otra cosa, como si temiera quemarse con solo rozarme. En casa el ambiente se había convertido en un campo magnético, cada movimiento, cada respiración cercana parecía activar una alarma que ninguno sabía apagar. Yo fingía normalidad. O intentaba. Volví a mis clases, a mis cuadernos llenos de apuntes torcidos, al bar de la esquina donde estudiaba con un café con hielo. Pero algo dentro de mí vibraba con una inquietud que no se iba. Y cada noche al llegar a casa, encontraba a Daniel limpiando, cocinando algo raro o reorganizando cajones que habían estado desordenados por años. Era como si necesitara tener control de algo para no perderlo del todo. Una tarde lo vi salir del baño con una toalla alrededor de la cintura. El vapor dibujaba un halo alrededor de él. Su piel estaba perlada de gotas que corrían lento por su abdomen. Me saludó apenas moviendo la cabeza, como si querer hablar fuera peligroso. Y entonces entendí. No éramos los mismos. Nada volvería a su sitio. La noche que siguió al silencio más largo fue la que abrió otro quiebre. Hacía un calor sofocante incluso para Valencia.
El ventilador sonaba cansado, como si también evitara mirar lo que pasaba entre nosotros. Yo llevaba un top ligero color oliva y un pantalón corto blanco. Un conjunto cómodo, pero que marcaba más de lo que yo pretendía. Daniel estaba sentado en el sofá, con una camiseta vieja y el cabello húmedo por la ducha. Tenía una expresión perdida, como si hubiera pasado el día entero pensando sin llegar a ninguna conclusión. Me senté a su lado. El sofá, viejo y pequeño, obligaba a nuestros muslos a rozarse. Un contacto mínimo. Pero suficiente para encenderme la piel. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé, respondió sin mirarme. Esa honestidad me golpeó. Parecía un niño grande, roto por dentro. Podemos hablar, ofrecí. No sé si quiero hablar, dijo, esta vez mirándome por fin. Pero tampoco quiero quedarme así. Su voz estaba baja, casi quebrada. Me atreví a poner mi mano sobre su rodilla. Un gesto pequeño. Permitido. Pero que él sintió como un impacto. Su respiración se aceleró. No era deseo explícito, era vulnerabilidad, mezcla de tensión, de un hombre que no sabía qué hacer con su propio cuerpo. Daniel, susurré. No tienes que aguantar todo solo. Estoy aquí, ¿vale? Él tragó saliva, los ojos brillantes bajo la luz cálida del salón. No lloraba, pero estaba al borde. De pronto se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y llevándose las manos al cabello. Me estoy ahogando, Laura, confesó con un hilo de voz. Siento tanta presión aquí, golpeó su pecho, que no sé dónde ponerla. No sé cómo sacarla. Algo en mí se activó. Un instinto profundo. Casi maternal, casi cómplice, casi algo que no sabía nombrar. Me moví detrás de él y puse ambas manos sobre sus hombros. Eran duros, tensos como cuerdas. Déjame ayudarte, murmuré. Él cerró los ojos. Yo comencé a masajear lentamente su cuello, su espalda alta, marcando círculos suaves con los pulgares. Su respiración se volvió más pesada. No sexual. Era alivio. Descarga emocional. Una intimidad peligrosa, pero dentro de los límites. No deberías estar haciéndome esto, susurró él con la voz temblando. Me estás liando más. No quiero liarte, mentí. Solo quiero que respires. Mi toque bajó un poco por su espalda. Solo un poco. Lo suficiente para que él soltara un sonido suave, casi un suspiro ahogado, que me hizo morderme el labio. Era un sonido que no debía haber escuchado. Laura, dijo mi nombre con ese tono grave que me aflojaba las piernas. No sigas. Yo paré. Pero no me moví. Él giró la cabeza y nuestras bocas quedaron peligrosamente cerca. El calor de su aliento, mezclado con el mío, creó un puente que ninguno sabía si debía cruzar. El mundo fuera se quedó mudo. No lo hagamos, susurró, aunque su mirada decía estoy a punto de hacerlo. Yo respondí igual de sincera. Entonces dime que quieres que me aleje. Silencio. Él no lo dijo. No podía. Pero tampoco avanzó. Se levantó de golpe como si necesitara huir de sí mismo. Voy a dar una vuelta, anunció sin mirarme. Agarró las llaves y salió. La puerta se cerró. El eco quedó vibrando en mis huesos. Me dejé caer en el sofá con las manos aún calientes por tocarlo. El ventilador seguía girando lento e inútil, como si también supiera que algo en esa casa estaba fuera de control. Y entonces lo vi. La llave del trastero. La había dejado sobre la mesa. Como una pregunta abierta. Como un aviso. Como un destino llamando a la puerta que aún no sabíamos si debíamos abrir de nuevo. Él volvió tarde esa noche. Con la camiseta arrugada, el cabello despeinado y los ojos extraños. No dijo una palabra.
Pero al mirarme entendí todo. Aquella historia no había terminado. Apenas estaba empezando a romperse. Daniel volvió tarde aquella noche, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Tenía esa forma de mover los hombros, rígida y cansada, que me decía que había pasado horas luchando contra sí mismo. El piso estaba a oscuras, salvo por la luz que entraba desde la calle a través de la ventana del salón. Yo no dormía. No podía. ¿Estabas despierta?, preguntó apenas cerrando la puerta. Sí, respondí desde el sofá sin encender la luz. Él dejó las llaves sobre la mesa. La del trastero sonó diferente. Distinta. Como si llamara a nuestro nombre. Durante unos segundos nos miramos como si ambos esperáramos que el otro hiciera el primer movimiento. Fue él. Laura, creo que necesito, se interrumpió pasándose una mano por el nuca. No sé cómo explicarlo. No expliques, murmuré. Solo dilo. Él tragó saliva. Necesito soltar todo esto en algún sitio. Toda esta rabia, este peso. No quiero hacerlo mal. No quiero perderme contigo cerca. Mi pulso subió. Sabía a dónde llevaba esa frase. Entonces dije levantándome despacio del sofá, deja que te acompañe. No para cruzar ninguna línea. Solo para que no estés solo. Él cerró los ojos. Su respiración tembló. No deberías entrar conmigo ahí. Yo di un paso hacia. Iré si tú lo pides. Si no quieres, me quedo aquí. Silencio. Daniel miró hacia la terraza. Hacia el trastero. Hacia ese pequeño cubículo donde él guardaba toda su tormenta. Y empezó a caminar. Yo lo seguí. El aire en la terraza estaba espeso, caliente, casi sólido. La bombilla del pasillo parpadeó cuando él abrió la puerta del trastero. Ese sonido del metal oxidado. Ese olor a polvo y humedad. Me recorrieron la espalda como un escalofrío. Él entró primero. Yo me quedé en el umbral. Cierra, dijo él sin girarse. Lo hice. Dentro el cuarto parecía más pequeño que antes. O quizá nosotros éramos más grandes ahora, llenos de emociones que no sabíamos dónde colocar. Daniel respiraba entrecortado, apoyando una mano en la pared, la cabeza baja. No mires así, murmuró sin verme. Me siento ridículo. No lo eres, dije acercándome lentamente. ¿Estás cansado? Solo eso. Mi voz sonó distinta. Más mujer. Más segura. Toqué su espalda. Un contacto leve, casi simbólico. Él tembló. No de deseo prohibido, sino de contención. De miedo. De algo enorme y silencioso que lo desgarraba. No sé cómo hacerlo sin romper algo, susurró. Entonces rompe aquí, respondí en voz baja. Donde nadie sale herido. Daniel levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban vidriosos, oscuros, intensos. Algo peligroso brillaba allí, pero también algo profundamente humano. Tengo tanta rabia dentro de mí, dijo él, golpeando el pecho con la mano abierta, suave, como un gesto desesperado. Y no sé si soy capaz de controlarla. Yo agarré su muñeca y la bajé. No estás solo. El silencio que siguió fue eléctrico. Él empezó a caminar por el pequeño espacio, respirando fuerte, como si buscara un punto donde descargar toda esa tensión. Cerraba las manos, abría, volvía a cerrar. Apretaba la mandíbula. Negaba con la cabeza. Era un hombre a punto de desbordarse. Daniel, susurré, dando otro paso. Ven aquí. Él se detuvo. Su pecho subía y bajaba con violencia. Laura, no sé cómo no cruzar la línea contigo. No cruzaremos nada, dije aunque mi voz tembló un poco.
Solo suéltate. Solo apóyate. Mi mano tocó su rostro. Él cerró los ojos como si ese contacto fuera demasiado. Sus labios no buscaron los míos. No debían. Pero su frente cayó contra mi clavícula, su respiración quemó mi piel, y sus manos fueron a mi cintura, apretando la tela de mi camiseta. El aire se rompió. No puedo, susurró con la voz rota. No puedo más. Lo abracé. Fuerte. Tan fuerte como pude. Era un abrazo permitido, pero lleno de algo que ninguno podía nombrar. Él escondió el rostro en mi cuello, soltando un sonido ahogado. No era gemido. Era desahogo. La presión que llevaba meses acumulando salió en forma de respiraciones entrecortadas, tensas, casi dolorosas. Sus manos temblaban en mi espalda. Yo acaricié su cabello, su nuca, su espalda tensa, guiando su respiración. Estoy aquí. Estoy contigo. No pasa nada, suéltalo. Él lo hizo. Por fin. No gritó. No rompió nada. No cruzó ninguna frontera indecible. Pero lloró en mi hombro como un hombre que había perdido todo y recién ahora encontraba un sitio seguro para desmoronarse. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel, calientes como la noche de verano. Lo dejé hacerlo. Lo sostuve. Y en ese instante entendí. El trastero no era un lugar prohibido. Era un santuario. Un sitio donde él, un hombre hecho de fuerza y heridas, podía por fin derrumbarse sin miedo a ser juzgado. Cuando su respiración se calmó, nos quedamos así, pegados, sin movernos. Sus manos aún estaban en mi cintura. Las mías en su nuca. Nadie habló. Nadie tenía palabras. Y entonces, con un gesto lento, Daniel retiró su cabeza, me miró y sonrió. Un poco. Por primera vez en semanas. Gracias, murmuró. Yo asentí. No tienes que darme las gracias. Solo no me sueltes todavía. Él no lo hizo. Pero su mirada. Su mirada sí cruzó una línea. La que ya no podríamos deshacer. Cuando salimos del trastero, la ciudad estaba en silencio. El amanecer se asomaba en tonos rosados entre las azoteas. Y mientras él cerraba la puerta, vi algo en sus ojos. Una decisión. Una idea. Una chispa peligrosa. Algo que prometía que lo peor, o lo mejor, estaba por venir. Salimos del trastero sin decir una palabra. Daniel tenía los ojos enrojecidos, pero su respiración era otra, más libre, más profunda, como si hubiera soltado un peso gigante. Yo también temblaba por dentro, aunque intentaba disimularlo. La terraza estaba envuelta en un silencio extraño, casi sagrado. El amanecer ya pintaba el cielo de un rosa tenue que contrastaba con el caos que llevábamos dentro. Entramos al piso. Daniel se quedó en la puerta del salón, apoyado en el marco, observándome como si fuera la primera vez que me veía. Laura, empezó, pero no terminó. Yo llevaba una camiseta holgada color crema, unos shorts de algodón. El tipo de ropa que nunca había pensado que pudiera atraer miradas, hasta ahora. Daniel seguía mirándome como si luchara por mantener una distancia que ya no existía. Deberíamos dormir, susurré. No puedo, respondió él. Se acercó un paso. Luego otro. Hasta quedar a un palmo de mí. Podía sentir su calor. Su respiración. El temblor casi imperceptible en su mano derecha. Laura, lo que pasó ahí dentro, su voz era baja, rota. No sé cómo manejar esto. Yo tragué saliva. No pasó nada malo. Pasó algo, corrigió él. No sé cómo llamarlo, pero pasó. Y en esa palabra se escondía todo lo que ninguno se atrevía a decir. Me di la vuelta para ir a mi cuarto, pero él me tomó suavemente de la muñeca. Un gesto suave.
Permitido. Pero lleno de electricidad. No te vayas aún, pidió. Me giré despacio. Nuestros ojos se encontraron. Y ahí entendí. No quedaba mucho tiempo antes de que algo se desbordara de nuevo. Nos sentamos en el sofá. La misma distancia de siempre, pero cargada de un silencio imposible de ignorar. Él apoyó los codos en las rodillas y se frotó la cara. Tengo miedo, confesó. ¿De qué? De cruzar una línea que no podamos deshacer. De perderte. De arruinarlo todo. De que mañana despiertes y me mires distinto. Yo sonreí, triste y valiente. Ya te estoy mirando distinto, Daniel. Su respiración se detuvo apenas un segundo. Lo suficiente para entender que esa frase lo había atravesado. El amanecer se volvió día. El día se volvió tarde. Y en algún punto ambos nos derrumbamos en el sofá, uno junto al otro sin tocar, pero tan cerca que nuestros cuerpos parecían hablar sin permiso. ¿Quieres que ponga música? Propuse. No. Quiero que estés aquí. Y yo estuve. Pasaron horas sin que ninguno de los dos dijera nada importante. A veces nuestros brazos se rozaban sin querer. A veces él giraba la cabeza y yo tenía que apartar la mirada para no caer en algo más profundo. Al final fue él quien rompió el equilibrio. Laura, si yo fuera otra persona, si estuviera en mi mejor momento, ¿crees que? Yo sabía lo que él iba a decir. Y sabía que no debía dejar que lo dijera. No lo digas, lo interrumpí, poniendo un dedo en sus labios. Un contacto leve, suave, casi simbólico. Pero suficiente para que un escalofrío recorriera su cuerpo. No ahora, susurré. No en este estado. Daniel cerró los ojos. Respiró hondo. Asintió. Justo cuando pensé que la tensión iba a romperse, tocaron la puerta. Un golpe seco. Luego otro. Ambos nos quedamos helados. ¿Esperas a alguien? Pregunté. No, dijo él poniéndose de pie. Abrió. Y ahí estaba ella. Lucía. Su exnovia. Con el pelo recogido, ojeras evidentes y una expresión que mezclaba arrepentimiento y urgencia. Daniel, dijo con voz suave. Necesito hablar contigo. Mi corazón se cayó al suelo. Él no supo qué decir. Solo se giró para mirarme. Su cara tenía el conflicto escrito. El pasado en la puerta. El presente en el sofá. Y el futuro, temblando en el aire. ¿Puedes darnos un momento? Preguntó él, casi culpable. Yo asentí, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba. Entraron al salón. Cerraron la puerta del balcón para hablar en privado. Yo me quedé en la terraza. Escuchando palabras a medias. Siluetas moviéndose. Y mi corazón cayéndose en cámara lenta. Minutos después, Daniel salió. Solo. Pero algo en su mirada había cambiado. Mucho. Laura, dijo con la voz entre un suspiro y disculpa. Ella quiere volver. Quiere arreglarlo. Sentí un nudo subirme por la garganta. ¿Y tú? Pregunté sin respirar. Él bajó la mirada. No lo sé. Esas 3 palabras me hicieron temblar. No por lo que significaban. Sino porque entendí algo peor. No era Lucía el problema. Era todo lo que Daniel aún no estaba preparado a enfrentar conmigo. Y antes de que pudiera responder, Lucía apareció detrás de él. Hola, Lorena, dijo ella, con una sonrisa educada. Yo también sonreí. Educadamente. Como si no me estuviera desmoronando. Voy a dar una vuelta, dije, agarrando mis llaves. Laura, espera, llamó Daniel.
Pero no esperé. Bajé las escaleras del edificio sin mirar atrás, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos mientras el sol de Valencia me golpeaba la cara. Sabía una sola cosa. Esa historia no había terminado. Pero lo que venía, sería mucho más peligroso. Porque cuando bajé a la calle vibró mi móvil. Un mensaje. De él. Solo una frase. No te alejes demasiado. Te necesito. Y así entendí. La verdadera tormenta todavía no había empezado.